Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traemos algo totalmente diferente. Os traemos los fichajes que según Jonay y yo, que ahora lo presento, creemos que van a ser revelación esta temporada, o sea, no tiene más. Jugadores que creemos que van a ser revelación y que han sido fichajes. Y por supuesto tienen que ser de los otros, porque de eso se trata nuestro canal. Así que sin más dilación, bienvenido Jonay, aquí estamos un día más. Se va a borrar la palabra bienvenido. Vas a tener que introducir otra porque como estoy siempre presente, porque formo parte de la Sí, partida y soy el 11 titular, pues vas a tener que cambiar totalmente. la presentación. Exactamente. Eres un jugador totalmente insustituible, ¿por qué no Ahí, decirlo? ahí Un está, ahí está. fijo en el 11 ideal. Así que, chicos, vamos a empezar diciendo un jugador cada uno. Primero voy a empezar yo y luego Jonai. Y bueno, por supuesto, yo no sé sus jugadores y él no sabe los míos. Entonces también vamos a reaccionar a los jugadores del otro. Así que sin más dilación, Jonai, voy a empezar yo con un jugador que creo que te va a gustar mucho. Es un fichaje, para darte alguna pista, de la Premier League, que viene de Championship y es Oli Watkins. Jonai, Oh, el delantero que llega procedente del Brentford al Aston Villa por 30 millones de euros, con un jugador que el año pasado estaba en segunda. Entonces es una cantidad bastante importante. Datos sobre Oli Watkins. El año pasado fue máximo goleador de Championship con 26 goles, si no recuerdo mal. Y también fue elegido mejor jugador de la categoría. Entonces estamos hablando de un jugador muy importante que llega a la Premier. Sí que es verdad que no ha tenido experiencia previa en la máxima categoría del fútbol inglés. Entonces tenemos esa duda de cómo va a rendir. Pero yo creo que es un jugadorazo. Es un delantero muy joven, muy móvil, capaz de picar al espacio, de recibir de espalda. Muy buen rematador, que creo que es muy importante, sobre todo en el esquema del Aston Villa. Que, Jonay, si por algo padecía el Aston Villa la temporada pasada era porque no tenía gol. Y Oli Watkins tiene gol y mucho gol. Entonces creo que es un fichaje muy importante, pero claro, siempre está la duda de cómo va a rendir en su primera temporada en Premier, si se va a adaptar al equipo. Entonces yo desde aquí ya me voy a mojar y voy a decir que va a ser uno de los fichajes revelación, no solo de la Premier, sino a nivel europeo incluso, y que se va a hinchar a marcar goles. Así que quiero preguntarte, ¿qué opinas sobre este jugador, Jonay? sabes que a mí me gusta mucho este jugador, sabes que lo admiro muchísimo porque me parece que el año pasado se salió. Es verdad que has dicho una apuesta arriesgada pero valiente y eso me gusta, así que no te voy a criticar por ello. Y creo que la única pega a lo mejor es que a lo mejor ha ido a un equipo que a veces el Aston Villa pues Sí, peca un poco de que no juega mucho de fútbol ofensivo, ¿no? Y entonces no sé si ahí va a poder Watkins brillar como lo merece o como hizo en la Championship. Entonces, bueno, pero yo creo que es una buena apuesta la que has dicho porque es un jugador de los otros. sí, total. Entonces yo creo que es una buena apuesta. Si luego no sale mal, pues nada. Pero yo creo que está muy bien tirada. Pues si quieres pasa tú al siguiente y vamos haciendo uno cada uno. Vale, perfecto. Pues mira, yo el primer jugador que te voy a decir es de un jugador que hablé el otro día en la web, es de Sven Botman, el central del Lille, el central holandés, jovencísimo, ¿vale? Formado en la cantera del Ajax. Yo no sé por qué el Ajax no se lo ha quedado, porque precisamente el Ajax carece de centrales, o por lo menos yo creo que podría haber Sí, disputado esa posición. Estuvo en el Herenveen cedido y ha llegado al Lille este verano por 8 millones nada más, 8 millones, y se está destapando como una de las grandes figuras de este inicio de la Ligue 1. Está haciendo una gran pareja con José Fonte, el veterano defensor portugués, y es un defensa que cuando nuestros suscriptores o el mundo del fútbol en general le vea jugar va a decir, Buah, es el típico central alto que parece un bigardo y le va a venir un jugador veloz y no va a poder con él. Pues no, el Ben sí, Botman tiene un sprint muy bueno, sabe sacar muy bien el balón, tiene mucha calidad en sus pies. No le descarto, si imagínate que a Koeman le sale bien el proyecto en el Barça, no descarto que en un futuro ficha a este jugador, porque me parece muy del perfil de Ronald Koeman. Y creo que en el Lille, en un equipo donde no están pudiendo brillar Jonathan David y Burak Yilmaz a nivel goleador, porque el Lille es más un equipo de consistencia y de ganar con resultado corto, pero está siendo los equipos más efectivos y menos goleados. Entonces, el Ben Bowman para mí es un sí, fichaje rentable por precio, por juventud y por proyección. Así que yo sí. creo que es una buena apuesta.
Totalmente, yo creo que es un jugador que, como tú dices, tiene muchísimo futuro y bueno, y qué mejor que el Lille para desarrollar un futuro como Sven Botman. Yo creo que este año va a estar en el Lille, pero el año que viene no me sorprendería para nada que ir al salto a un equipo más grande, como han mencionado. Y el otro día leí tu artículo en la web porque sí que es verdad que no lo conocía tanto como tú y la verdad que me sorprendió muchísimo. De verdad, si la gente quiere leerlo, lo dejamos aquí abajo en nuestra web como siempre. Pero de verdad es un central que merece la pena ver porque sí que es verdad que es lo que tú dices, que parece un jugador muy corpulento, que a priori puede parecer tosco, pero que todo lo contrario, que es muy limpio en la salida de balón y que en el choque también es muy bueno. O sea, combina los dos factores. Entonces yo creo que tiene un futurazo. Y otro jugador que precisamente el otro día hablé yo también de él en la web, ya que estamos, lo promocionamos, y que también tiene un futurazo, hilando un poquito ambos nombres, es Jonay, un jugador que llega a la Premier League, que el año pasado, al igual que el nombre anterior, que Oli Watkins, jugaba en Championship y al igual que Oli Watkins fue uno de los mejores jugadores de Championship. No fue el mejor, porque fue Oli Watkins, que fue premiado así por la FL, pero sí que fue un jugador muy importante. Y estoy hablando de Everechi Es Onay, Oh, que llega procedente del Queen's Park Rangers, un equipo que, bueno, que ahora mismo merodea por tierra de nadie en no Championship, pasa no por sus tiene muchas mejores aspiraciones. tiempos. Sí, no pasa por sus mejores tiempos y quizá el equipo no aspire a subir a Premier, entonces esta temporada se ha demostrado que a ese se le quedaba corto el equipo. Entonces, por introducir un poquito su historia, Everechi ese es un jugador que estuvo a punto de dejar el fútbol con ahí, que no sé si te lo leíste en el artículo, pero bueno, así ya hago un poquito de spoiler. Si queréis leer Me lo la leí, historia, pero me si gusta. queréis leer la historia completa, podéis leerlo en la web. Es un jugador que casi deja el fútbol y que estuvo trabajando en un supermercado hasta que le llegó la oferta del Queen's Park Rangers. Y entonces ahí, bueno, probó en la cantera, le fue bien y ya fue ascendiendo hasta el primer equipo, estuvo cedido en el Wycombe también y es un jugador, hablando ya un poquito de su faceta como futbolista, es un jugador completamente diferencial. Por poner una comparación, sé que igual es un poco exagerado, pero es un jugador que me recuerda muchísimo a Neymar, porque es un jugador, y cuántas veces habré dicho, es un jugador, pero bueno, insisto, es un futbolista, por decirlo de otra manera, que le gusta mucho el regate en una baldosa, es un regateador nato, y le gusta muchísimo regatear y filtrar pases en la media punta. Y también llega desde fuera, desde segunda línea, y ahí ha aportado muchos goles. De hecho, el año pasado, 15 goles y 8 asistencias, que fue uno de los jugadores que más goles produjo, mejor dicho, en Championship. Y creo que son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta de que no estaba en un equipo como podía estar Oli Watkins, que estaba en el Brentford, estaba en un equipo como el Queen's Park Rangers, que realmente su única arma era él. Entonces, creo que es una apuesta muy arriesgada, no diría arriesgada, pero sí acertada, por parte del Crystal Palace. No hemos dicho a qué equipo llega, importante. Llega al Crystal Palace de Roy Hodgson por 19,5 millones de libras, que es una cantidad muy importante para un jugador que viene de segunda. Es un Bueno, jugador muy pero es que prometedor, ha pero hecho es una buenas cantidad cifras. importante. Ha hecho buenas Exactamente. cifras. Yo creo que los vale. Entonces, ¿dónde va a jugar? Es un jugador que normalmente juega en la media punta, pero que lo hemos visto en este inicio de temporada con el Palace jugar en banda izquierda. También puede jugar ahí porque es diestro y además tiene un regate que le gusta meterse mucho hacia adentro. Y yo creo de verdad que este jugador nos va a sorprender a todos porque sí que es verdad que no es muy conocido y entonces precisamente por eso va a impactar mucho lo que va a hacer en la Premier. Y yo creo que si Roy Hodgson le da la oportunidad y le da minutos, creo que va a ser uno de los fichajes de la Premier. No sé qué opinas, Jonathan. Sí, no, para ser breve, yo creo que la palabra que puede definir mejor a este jugador es que es un malabarista. Y Sí. yo creo que eso en la Premier no hay muchos que tengan ese don. Y yo Parece creo que brasileño parece y brasileño, es sí, inglés. parece brasileño. Entonces, yo he leído incluso que uno de sus ídolos era Ronaldinho, por ejemplo. Sí, Eh, y tiene pinta de que dice la verdad, porque tiene cosillas, ¿no? Es un jugador que vistoso para el espectador, un jugador también de sí. highlights, Muy divertido. muy divertido, y creo que nos vamos a divertir con él. Además que el Crystal Palace ha empezado, bueno, el otro día asaltó el Teatro de los Sueños y Sí. ayer hizo sufrir al Everton.
sea, el Crystal Palace pinta bien, ¿no? Parece que no va a pintar como otros años, que está incluso rozando el descenso. Así Sí. que vamos a verlo. Yo creo que si le da la confianza a Roy Hodgson, vamos a disfrutar de este jugador. Y no sé si has acabado. Sí, 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 ya puedes seguir con tu siguiente nombre. Voy a arrancar. Es verdad que mi siguiente jugador no es un malavista, no es un jugador vistoso, pero sí es importante para un equipo, y más como un equipo como el Celta de Vigo, que el año pasado estuvo tocando la puerta de segunda división, y estamos hablando de un fichaje que es el de Renato Tapia. Renato Tapia es un jugador peruano que tiene mucha experiencia ya en la Eredivisie, en la liga holandesa, y ha fichado por el Celta de Vigo, como estamos diciendo, y me parece muy importante este fichaje. ¿Por qué me parece muy importante? Porque si el Celta algo le fallaba es la consistencia, el equilibrio. Y lo va a tener con Renato Tapia, lo va a tener. Se está viendo en estas primeras jornadas. La afición está muy contenta con él, el equipo está muy contento con él, Óscar, el entrenador, está muy contento con él. Y yo creo que va a ser ese fichaje que son de los otros, que no va a tener Sí. un escaparate como otros jugadores, pero que a nivel de equipo, a nivel de función, de cumplidor, de stopper, de entrega, de robar balones, incluso de calidad, porque tiene calidad Renato Tapia, va a ser una figura importante de esta Liga 2020-2021. No sé qué opinas tú, pero a mí me parece un gran fichaje por parte del Celta. Sí, yo creo que, bueno, ya lo hemos hablado un poco en privado de lo que nos parece este fichaje. No sabía que lo ibas a traer, pero ya habíamos hablado justamente de él. Y yo creo que es una pieza que va a ser clave en el Celta, porque es que es lo que tú dices, el Celta, sobre todo en transición, es un equipo que ha sufrido muchísimo, porque le salían a la contra y no había nadie en esa zona de medio campo que pudiera parar la contra. Sí que es verdad que Okai puede asumir un poco esa función, pero todavía no lo ha demostrado. Y yo creo que Renato Tapia es un jugador que ya ha demostrado muchas cosas. Sobre todo porque, bueno, es un fijo ya en la selección peruana, que es una selección Sí. de bastante nivel. Y además que ha pasado por varios clubes europeos. Ha jugado con nuestro amigo, que desde aquí se lo damos, Paul Jones. Un saludito desde aquí. Y es un jugador ya muy experimentado y que yo creo que en el Celta, de verdad, se va a sentar y creo que va a ser fundamental en el esquema. Además, yo creo, por apuntar una última cosilla, va a liberar mucho Sí, a Fran Beltrán. Fran Beltrán antes a lo sí. mejor no podía rendir, dar su estilo de fútbol porque, claro, tenía que Sí, estar pendiente de las tareas defensivas, y yo creo que ahí Fran Beltrán se va a sentir más liberado y va a brillar más en el conjunto de Oscar. sí, además que si algo hemos visto de Fran Beltrán, sobre todo la temporada pasada, que fue su primera del Celta, si no recuerdo mal, es que es un jugador que defensivamente necesita un acompañante. Eso es. Necesita un acompañante porque no es un jugador que abarque tanto campo y que puede rendir un doble pivote, pero con otro jugador al lado. Y creo que Renato Tapia puede ser ese jugador, no solo con Fran Beltrán, sino con Okayo Kuslu o con otros jugadores. Y hablando de centrocampistas, Jonay, voy a pasar a decirte mi siguiente nombre, que la verdad que antes de preparar el guión y el vídeo no me había fijado en que todos mis jugadores el año pasado estaban en segunda y este año están en primera. Estoy Ojo. hablando también de un centrocampista que el año pasado estaba en el Tenerife y que tú conoces muy bien y que Ay, ha llegado este verano al Granada por tan solo 5 millones de euros, Jonay. 5 millones de euros. Y estoy hablando de Luis Milla. Luis Milla, hijo de conocidísimo Luis Milla, como se llama su padre, que, bueno, su padre precisamente no es de los otros, pero él sí. Y por destacar un poquito su faceta como centrocampista, es un jugador muy organizador, que lo estamos viendo en el Granada. O sea, Luis Milla ha llegado al Granada y ya se ha hecho con un puesto en el 11 titular. Y creo que eso es algo también que tiene muchísimo mérito, sobre todo en un conjunto tan asentado como el de Diego Martínez. Entonces, ¿qué puede aportar Granada? Sobre todo organización, tanto puede jugar un poquito más adelantado los pivotes como un poquito más atrasado. Mucha llegada de segunda línea, Jonay, que creo que es algo que se está perdiendo mucho. Y es un centrocampista casi box to box que puede ejercer esa función también, no solo la de organizador, sino también la de box to box. Y lo demuestra en sus cifras del año pasado. El año pasado, 8 goles, 5 asistencias en segunda. Un jugador que es centrocampista, pues son unos números bastante importantes. Y además tiene una gran visión de juego. No le está costando nada encontrar a sus compañeros este año en el Granada, y eso que prácticamente no los conoce. Ha jugado muy poco tiempo con ellos y no le está costando nada, así que yo creo que va a ser uno de los fichajes revelación de la liga. Ya lo está demostrando porque la primera jornada marcó un golazo, hizo un partidazo con el Granada
y yo creo que va a ser un jugador del que vamos a hablar mucho este año, Jonay. Buena elección, además que me has dado en el corazón, porque yo estoy enamorado de Luis Milla. Porque yo Y creo que nos encanta Granada Luis Milla. ha planteado bien el fichaje, porque nos encanta. ¿Por qué ha planteado bien el fichaje Granada para fichar a Luis Milla? Pues porque creo que Luis Milla está en ese momento cúlmine de su carrera, en su mejor nivel como futbolista. Luis Milla lleva Sí, destacando muchos años en la categoría de plata, pero es verdad que por ser irregular o porque han estado en equipos que no han tenido la fortuna sí, de no tener un proyecto en plan, pues como otros equipos de segunda, que tienen más presupuesto, claro, tienen más historia, pues yo creo que Luis Milla da el salto encima a un equipo que yo creo que lo necesita, ese perfil de jugador, y sí. que creo que ahí va a poder brillar, y de hecho ya está brillando, es que ya está, ya se está luciendo, o Y sea, acaba de llegar, y acaba de y llegar. acaba de llegar, es que es eso, y además esperemos, no sabemos qué va a pasar, porque el jueves tiene que jugar el Granada contra el Malmo sueco, pero puede jugar la Europa League y eso es un factor muy motivacional Sí. Y para sobre un todo jugador un como Milla que escaparate a nivel estaba. europeo. Eso es. Entonces, nada, yo me voy a quedar también en el conjunto nazarí. Parece que no esto no está preparado, pero parece que es apuesta, pero no. No, Lo que pasa es que esto significa que un equipo como el Granada está haciendo muy bien las cosas. Y yo voy a dar mi último mm, nombre, y mi último nombre es el de Yángel Herrera, el venezolano. Ya estuvo el año pasado en el conjunto nazarí, rindió a un nivel muy bueno, y a mí me parece un jugador que puede jugar en varias posiciones. Puede ser stopper, boss to boss, puede ser hasta media punta, porque es un tío que tiene gol, remate de cabeza, y me parece que tiene mucha calidad. O sea, y ha no me parece un marcado. jugador. Ha marcado y no me parece un jugador tosco, tal, me parece un jugador con mucha calidad y con mucha proyección. Y yo creo que el City, que es en el club donde pertenece, el City se lo va a quedar en un futuro, porque es un jugador que Sí, lo querría cualquier equipo. Y el venezolano, es verdad que Venezuela no ha tenido, no es un país especialmente futbolero. Yo así a mero recuerdo al mítico Juan Arango del Mallorca Mönchengladbach, Tomás Rincón o a Salomón Rondón, pero no ha habido no, muchas pero ahora figuras. La Vinotinto tiene una gran selección. Pinta bien, por eso te digo, es un país que está evolucionando mucho a nivel Sí, futbolístico, y yo creo que el mejor reflejo es el de Yángel Herrera. Ya me parece un sí, jugador clave en el Granada, para mí de los más claves. O sea, me parece sin un duda. jugador que como aguante el físico, va a ser uno de los, me voy a aventurar, va a ser uno de los nombres de esta liga. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Ángel Herrera es uno de los jugadores más importantes del Granada, junto con su compañero, me atrevería a decir, Darwin Machís, que los dos son venezolanos y son piezas fundamentales de este Granada, y creo que pueden ser piezas fundamentales de la selección Minotinto. Y de verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que lo estamos diciendo, Luis Milla, Ángel Herrera, el Granada tiene grandes mimbres para hacer una buena temporada otra vez, para seguir dando la sorpresa. Quién sabe si pueden llegar lejos en Europa League, pero tiene, sobre todo en el centro del campo, tienen un equipazo. Porque aparte de Luis Milla y Ángel Herrera, tenemos a Gonalons, tenemos a Montoro, jugadores de Montoro. Montoro, o sea, tenemos jugadores de muchísimo nivel. Entonces, dicho esto, Jonay, no sé si tienes algo más que aportar y si no, ya pasamos a despedir. Podría aportar miles de nombres, pero si no se nos hacen aquí vídeos eternos. Exactamente. Ya sabéis que nosotros nos podríamos tirar aquí 4 horas hablando de jugadores del Granada o fichaje revelación, pero no es el caso. Así que hoy vamos a hacerlo un poquito más cortito. Esperamos que os haya gustado. Si ha sido así, dejadlo en los comentarios, dejad vuestro like, suscribiros, porque esto es solo el principio de algo grande. Tenemos pensadas muchas ideas que irán viendo la luz poco a poco. Y nada, chicos, de verdad, si os gusta este contenido, apoyadlo. Nosotros lo hacemos porque nos gusta. Y si os gusta a vosotros, pues a nosotros nos va a sentar muchísimo mejor y nos vamos a sentir muchísimo mejor. Así que nada, chicos, ya me dejo enrollar. Un saludo y hasta la próxima. Chao.